Campeonato de Aragón de Slalom 2025 podríamos titularlo Hasta el último cono, porque no fue sino hasta el último cono de la última manga de la última prueba que supimos quién iba a ser el campeón de Aragón de la especialidad. 8 pruebas, 24 mangas, miles de metros cronometrados, consolidando el calendario y confirmando el buen momento que atraviesa esta disciplina dentro del automovilismo aragonés. La temporada 2025 del Campeonato de Aragón de Slalom ha sido un recorrido de esfuerzo, de precisión y de pasión por el automovilismo. Una temporada marcada por la igualdad, los cambios de líder, los estrenos de victoria y el crecimiento constante de una disciplina que sigue sumando pilotos, público y sobre todo futuro. Cada prueba ha dejado su historia, ha trazado su desafío y cada piloto su huella. El slalom ha vuelto a demostrar que no es solo habilidad, es técnica, constancia y respeto por la competición. La temporada 2025 del Campeonato de Aragón de Slalom se ha cerrado con un balance muy positivo tanto en participación como en competitividad. Un total de 75 pilotos han tomado parte en al menos una de las pruebas del campeonato, reflejando la diversidad y vitalidad de este certamen. Especial mención merece la categoría de debutantes, que ha contado con un mínimo de 20 participantes, una cifra significativa que confirma al slalom como una de las principales puertas de entrada al automovilismo deportivo en Aragón. Las pruebas han destacado por su alto nivel organizativo, la variedad de los trazados y el incremento progresivo del nivel técnico de los participantes. La igualdad en los tiempos y la constante lucha por las posiciones han mantenido el interés deportivo hasta la última cita del calendario. Esta temporada 2025 reafirma así el papel del Campeonato de Aragón de Slalom como un campeonato accesible, formativo y competitivo, capaz de atraer nuevos pilotos sin perder el atractivo para los más experimentados, y sienta una base sólida para seguir creciendo en futuras ediciones. Y ahora os dejo con la voz de Ana Rodríguez para que nos vaya contando cada carrera. Tercer slalom Ciudad de Alcañiz. Daniel Cardiel a la primera. El 23 de marzo, Alcañiz no solo dio el banderazo de salida al Campeonato de Aragón de Slalom, marcó territorio. El tercer slalom Ciudad de Alcañiz abrió la temporada con una imagen para la historia: 69 pilotos en pista, una cifra nunca vista que confirmó que el slalom vive uno de sus momentos más intensos. El frío no frenó a nadie. Desde primera hora, el Circuito Internacional de Karting de Motorland Aragón respiró competición, pasión y un ambiente de esos que anuncian que algo grande está empezando. La prueba, perfectamente orquestada por el Real Automóvil Club Circuito Guadalope, fue el escenario ideal para un arranque de campeonato memorable. En la lucha por la victoria, el desenlace fue puro pulso y precisión. Daniel Cardiel, al volante de su BMW 318, se llevó el triunfo tras una batalla al límite, decidida por apenas 189 milésimas. Tras una primera manga marcada por penalizaciones, Cardiel y el catalán Robert Salué se jugaron todo en la segunda, firmando así sus mejores cronos en un final que mantuvo al público en vilo. El podio lo completó el vigente campeón David Tessan, que llegó a liderar provisionalmente la prueba, pero no pudo rebajar su tiempo en la manga decisiva y terminó a solo 6 décimas del ganador, dejando claro que la defensa del título no iba a ser un camino cómodo. Paloma Meseguer volvió a demostrar por qué es una referencia, en una categoría donde cada décima cuenta y la pelea por el podio fue feroz. Entre los debutantes, el piloto local Carlos Casimiro firmó una actuación sobresaliente, logrando la victoria en su categoría y colándose en la parte alta de la general, reflejo del enorme nivel que mostró la prueba. Alcañiz cerró así un inicio de campeonato vibrante, con emoción, igualdad y una clasificación provisional al rojo vivo. Daniel Cardiel, líder por un solo punto sobre David Tessan. El mensaje fue claro desde la primera cita: esta temporada no va a conceder tregua. Noveno slalom Circuito de Samper. Díaz Consa impuso su ley. El 25 de mayo, el Campeonato de Aragón de Slalom hacía su segunda parada en tierras turolenses. El noveno slalom Circuito de Samper reunía a 49 pilotos en el trazado de karting de la localidad,
sobre un recorrido rápido, técnico y cercano a los 2 kilómetros, donde cada error se paga caro y cada décima cuenta. Desde el inicio quedó claro que no iba a ser una jornada cualquiera. Entre los nombres propios, uno sobresalió por encima del resto: el zaragozano Alejandro Díaz Concha, al volante de su Hyundai i30N. Fue de menos a más hasta convertirse en el gran protagonista del día. Tras unos entrenamientos sin brillo, llegó el momento de la verdad, y no dejó lugar a dudas. En la primera manga, la lucha por el podio fue intensa y tremendamente ajustada. Apenas 5 décimas separaban a los aspirantes. Daniel Cardiel se situaba segundo, con David Tessan muy cerca, tercero, en un arranque que anticipaba emoción hasta el último cono. Pero fue en la segunda manga donde se escribió el desenlace. La mayoría de pilotos lograron mejorar sus tiempos, apretando aún más la clasificación. Y ahí, Díaz Concha dio un paso al frente, rebajó su crono con autoridad y se escapó para sellar una victoria contundente, con más de 2 segundos de ventaja. Por detrás, la batalla fue milimétrica. David Tessan consiguió escalar hasta la segunda plaza, superando a Daniel Cardiel por apenas 146 milésimas, en una llegada al límite que volvió a demostrar lo ajustado de este campeonato. Tras 2 pruebas disputadas, Cardiel mantiene el liderato provisional, pero solo por un punto sobre Tessan. Nada está decidido. En las categorías, Adrián Cabero volvió a imponer su ley en serie y se afianza al frente de la clasificación. Paloma Meseguer repitió triunfo en Mujer y Motor, mientras que José Luis López hizo lo propio en Master Más 55. Samper dejó claro que el campeonato está vivo, abierto, y que aquí nadie regala nada. Quinto slalom nocturno de Zuera. Díaz Concha domina la noche de Zuera. El 21 de junio, el Campeonato de Aragón de Slalom cambió de pie. El quinto slalom nocturno de Zuera transformó el trazado de alquiler del Circuito Internacional de Karting en un escenario distinto a todo lo visto hasta entonces. 51 pilotos, luces artificiales, sombras largas y silencio contenido antes de cada salida. La única cita nocturna del año volvía a poner a prueba algo más que la velocidad. En ese contexto tan especial, Alejandro Díaz Concha volvió a alzar la voz. El piloto zaragozano firmó su segunda victoria consecutiva de la temporada, al volante de su Hyundai i30N, marcando el mejor crono absoluto de la jornada y confirmando que su momento no era casualidad. La noche, sin embargo, no fue un camino recto. En la segunda manga, una penalización de 5 segundos lo relegó momentáneamente a la quinta posición. Por unos instantes, todo parecía abrirse. Pero el slalom también es saber gestionar la presión. El trabajo sólido en entrenamientos y en la primera manga le permitió aguantar, resistir y mantener el liderato final cuando más contaba. Por detrás, la historia tuvo nombre propio. Fernando Villaro protagonizó una de las grandes remontadas de la noche. Tras una jornada complicada, logró escalar posiciones hasta quedar a solo 280 milésimas del vencedor, firmando una actuación de enorme mérito. El podio lo completó Fernando Rufas, siempre constante, siempre cerca, manteniéndose en posiciones delanteras durante las 3 mangas. La ausencia de última hora de David Tessan añadió un nuevo giro al campeonato. Con este resultado, Díaz Concha escalaba hasta la segunda plaza de la general, quedándose a 8 puntos de Daniel Cardiel, que afianzaba su liderato provisional en un campeonato cada vez más tenso y calculado. En las categorías, la noche volvió a confirmar tendencias. Adrián Cabero sumó un nuevo triunfo en serie y se consolidó como sólido líder. Paloma Meseguer volvió a imponerse en Mujer y Motor, y José Luis López alcanzó su tercera victoria consecutiva en Master Más 55, demostrando una regularidad incuestionable. Zuera cerró así una noche diferente, más oscura, más intensa, más emocional. Una prueba de esas que no solo se ganan con cronos, sino con cabeza, y un campeonato que, bajo las luces, empezó a mostrar con claridad quién estaba dispuesto a llegar hasta el final. Séptimo slalom Villa de Calamocha.
Eduardo Escolano sacude el campeonato. El 19 de julio, el Campeonato de Aragón de Slalom llegó a uno de esos días que lo cambian todo. El 7º Slalom Villa de Calamocha no fue una prueba más. Fue el momento en el que la temporada giró sobre sí misma. Por primera vez, el certamen se adentraba en el circuito permanente de autocross de El Gazapón, un escenario distinto, más duro, más exigente y con 49 pilotos dispuestos a medir fuerzas. En ese contexto apareció un nombre que hasta entonces había esperado su momento: Eduardo Escolano. El piloto zaragozano firmó en Calamocha su primera victoria de la temporada y lo hizo con autoridad, imponiéndose en las 2 mangas de carrera al volante de su Seat Ibiza Cupra 16V. Tras unos entrenamientos discretos, donde solo fue sexto, eligió el mejor momento para golpear. Cuando había que decidir, no falló. Por detrás, la lucha fue intensa y cargada de tensión. Alejandro Díaz Concha volvió a demostrar regularidad y capacidad de respuesta, mejorando en la manga final para asegurarse la segunda plaza a 3 segundos del vencedor. Pero si hubo una actuación que levantó al público, fue la de David Tesán. El vigente campeón protagonizó una remontada de esas que definen temporadas, pasando de la 8ª posición en la primera manga a cerrar el podio final, quedándose a solo 1 segundo del segundo clasificado. Calamocha fue también el escenario de varios estrenos importantes. Sergio Bercero celebró su primera victoria en la categoría de serie. David Lardiés hizo lo propio entre los históricos. Y Víctor Sanz se impuso entre los debutantes, en un año marcado por la igualdad y la presión constante. El campeonato seguía creciendo, sumando nombres propios y nuevas historias. En Mujer y Motor, Paloma Meseguer continuó con su dominio incontestable, sumando su 4ª victoria consecutiva, mientras que en Master Más 55, José Luis López volvió a imponer su experiencia y regularidad, manteniendo su pleno de triunfos. Pero más allá de los podios, Calamocha dejó una consecuencia mayor: cambio de líder. Con estos resultados, Alejandro Díaz Concha se colocaba al frente de la clasificación provisional por apenas 1 punto sobre Daniel Cardiel, que en esta ocasión tuvo que conformarse con la 8ª posición. Calamocha confirmó así el momento más abierto, más imprevisible y más emocionante de la temporada. El campeonato entraba de lleno en su fase decisiva. Y desde ese día, nadie volvió a correr con margen. Primer slalom de Candanchú. Carmelo Cayén estrenó Candanchú. El 30 de agosto, el Campeonato de Aragón de Slalom alcanzó uno de esos lugares que transforman una prueba en algo más. Candanchú se estrenaba en el calendario con el primer slalom de Candanchú, celebrado en las instalaciones de la estación de esquí, y lo hacía con un simbolismo especial: montaña, altura y un fin de semana doble que marcaba el inicio del tramo decisivo del campeonato. Desde primera hora, el ambiente dejó claro que no era una cita cualquiera. Más de medio centenar de pilotos afrontaron un trazado distinto, exigente y poco habitual, donde la precisión era tan importante como la capacidad de adaptarse a un escenario completamente nuevo. En ese contexto apareció un protagonista inesperado, pero contundente. Carmelo Cayén, al volante de su Citroën AX Proto, firmó una actuación sobresaliente para lograr su primera victoria de la temporada. Una victoria trabajada, medida y muy celebrada en una prueba marcada por la igualdad y la presión constante hasta el último metro. Cayén no se quedó allí. La jornada se cerró con doblete, imponiéndose también en el Trofeo Automoción junto a Fernando Villaro, con quien compartía vehículo. Ambos coparon las 2 primeras posiciones de la clasificación absoluta, separados por apenas 1,5 segundos en una imagen que reflejó a la perfección el espíritu de la prueba. El podio absoluto se decidió pronto. Fue en la primera manga, donde los 3 primeros marcaron los mejores cronos de la jornada. A partir de ahí, la tensión se mantuvo, pero las penalizaciones de la manga final impidieron cualquier mejora. David Tesán completó el podio, quedándose a solo 2 décimas de la segunda plaza, en una carrera donde cada error tenía un precio altísimo. La segunda manga dejó también su propia historia. Izan Muniesa firmó el mejor registro de esa sesión y protagonizó una gran remontada que lo llevó hasta la 4ª posición final. Justo por detrás, Daniel Cardiel cerró la prueba en 5ª posición,
un resultado suficiente para recuperar el liderato provisional del campeonato perdido en la cita anterior. En las categorías, la montaña volvió a confirmar tendencias. Adrián Cabero sumó una nueva victoria en serie. Paloma Meseguer mantuvo su pleno de triunfos en mujer y motor. Sergio Sanz volvió a imponerse entre los debutantes. Y en Mastermas 55, Gregorio Montesa celebró su primer triunfo del año. En históricos, David Lardies firmó su segunda consecutiva, colocándose como nuevo líder de la categoría y reforzando su candidatura al título. Candanchú cerró así una prueba inaugural marcada por los estrenos, los dobles triunfos y un campeonato que volvía a apretarse en lo más alto. La temporada entraba definitivamente en su recta final y ya no había margen para fallar. Primer slalom de Aisa. Tesan golpeó primero en Aisa. El 31 de agosto, el Campeonato de Aragón de Slalom cerró un fin de semana intenso en el Valle del Aragón, con una prueba cargada de significado. El primer slalom de Aisa puso el broche final a la doble cita celebrada en las instalaciones de la estación de esquí de Candanchú, en un ambiente donde la competición convivió con la deportividad y el compañerismo. Era el momento de separar aspiraciones de realidades. Apareció el campeón. David Tesan, vigente campeón de Aragón, eligió a Aisa para dar su golpe sobre la mesa. Al volante de su Renault Clio RS, firmó una actuación sólida y autoritaria, imponiéndose en las dos mangas de carrera y logrando aquí su primer triunfo de la temporada. Una victoria que no solo sumaba puntos, sino que cambiaba el relato del campeonato. La jornada, sin embargo, no comenzó fácil. En los entrenamientos, una penalización de 10 segundos lo relegó hasta la 19ª posición. Un inicio incómodo, de esos que obligan a reaccionar. Y Tesan lo hizo. En carrera, cambió el ritmo. Afinó cada apoyo y en la segunda manga rebajó su propio crono en 1,5 segundos, asegurando la victoria cuando más presión había. Por detrás, la lucha fue intensa y limpia. Izan Muniesa firmó una actuación muy consistente, repitiendo la segunda plaza en ambas mangas y quedándose a solo medio segundo del vencedor, en una de sus actuaciones más completas del año. El podio lo cerró Daniel Cardiel, que supo rehacerse tras una penalización inicial y volver a los puestos de honor con una tercera posición clave para el campeonato. El resultado tuvo consecuencias inmediatas. Con esta victoria, David Tesan se colocaba líder del Campeonato de Aragón de Slalom, cuando solo restaban 2 pruebas para el final de la temporada. El margen era mínimo, la tensión máxima. En las categorías, Aisa volvió a confirmar tendencias y a abrir nuevas historias. Adrián Cabero sumó una nueva victoria en serie, manteniendo una regularidad impecable. Paloma Meseguer alcanzó su 6ª victoria del año en mujer y motor. Entre los debutantes, Eduardo Calvo se estrenó en lo más alto del podio dentro del programa Conoce el Slalom, dejando una actuación para el recuerdo. Y Mastermas 55, José Luis López, regresó a la senda del triunfo, mientras que en históricos, Javier Cameo celebró su primer éxito de la temporada, confirmando que el campeonato seguía ofreciendo oportunidades a quien supiera aprovecharlas. El trofeo automoción también vivió un estreno, con la victoria del equipo Talleres HLC, en una prueba marcada por el alto número de penalizaciones y por la máxima exigencia de un recorrido que no perdonó errores. Aisa cerró así un fin de semana decisivo. El campeonato había despertado. El liderato había cambiado de manos y el Campeonato de Aragón de Slalom entraba definitivamente en su tramo más tenso y determinante. Segundo slalom, Villa de Alfajarín, Díaz Concha retomó el liderato. La temporada entraba en su momento más delicado. La penúltima prueba, el segundo slalom Villa de Alfajarín, no dejaba margen para el error. Cada crono pesaba, cada decisión contaba, y en ese escenario de máxima presión, Alejandro Díaz Concha volvió a asumir el protagonismo. Al volante de su Abarth.evo, el piloto zaragozano firmó una actuación clave, logrando su tercer triunfo de la temporada. Una victoria que no solo sumaba puntos, sino que le permitía retomar el liderato del Campeonato de Aragón de Slalom cuando ya solo quedaba una prueba por disputarse. Desde el primer momento, la batalla fue feroz. Díaz Concha marcó el mejor tiempo en la primera manga, con apenas 343 milésimas de ventaja sobre Ismael Pina, en un arranque que dejaba claro que nadie iba a regalar nada.
La tensión se multiplicó en la segunda manga, cuando las penalizaciones entraron en juego y alteraron el orden previsto. Durante unos instantes, todo volvió a abrirse. Pero el crono inicial de Díaz Concha resistió. La segunda manga tuvo también otro nombre propio. Carmelo Cayenne aprovechó su oportunidad. A los mandos de su AX Proto mejoró de forma notable y escaló posiciones hasta alcanzar el tercer puesto final, confirmando una vez más su capacidad para crecer cuando la presión es máxima. Alfajarín volvió a demostrar que aquí gana quien sabe esperar su momento. En la categoría de vehículos de serie, la lucha fue intensa. Sergio Bercero se llevó la victoria con autoridad, superando por medio segundo a Adrián Cabero, que volvió a mostrar su regularidad. Samuel Cáceres completó el podio con una actuación sólida en un grupo donde cada error penaliza doble. En Mujer y Motor, la ausencia de la habitual dominadora abrió un nuevo escenario. Aitana Pérez aprovechó la ocasión y firmó una victoria trabajada, por delante de Ana María Rubio y Noelia Gascón, en una categoría que volvió a ofrecer emoción y competitividad. Entre los debutantes, la intensidad no fue menor. Sergio Sanz logró su segunda victoria de la temporada, imponiéndose en un duelo directo con su hermano Víctor y con Jorge García. En Master Más 55, José Luis López volvió a imponer su experiencia y sumó su sexta victoria del año, acompañado en el podio por Gregorio Montesa y Andrés Fuertes. En históricos, Pablo Alquézar volvió a dominar, pero con una clasificación cada vez más ajustada, donde Javier Camé y David Lartier siguieron muy de cerca al líder. Alfajarín dejó una certeza clara: Alejandro Díaz Concha volvía a liderar el campeonato. Pero con una sola prueba por delante, el margen era mínimo, el desenlace estaba servido y todo se decidiría en la última cita. Octavo slalom Villa de Andorra. Andorra coronó a Tesán. El 4 de octubre, el octavo slalom Villa de Andorra puso el punto final a una temporada intensa, igualada y exigente del Campeonato de Aragón de Slalom. No era una prueba más, era el último capítulo, el lugar donde todo lo vivido durante meses encontraba su sentido definitivo. En ese escenario decisivo, David Tesán, piloto de Azaila, volvió a demostrar por qué es uno de los grandes nombres de la disciplina. A los mandos de su Renault Clio RS, firmó una actuación sólida, madura, sin fisuras. Una de esas carreras que no se ganan solo con velocidad, sino con experiencia, con cabeza, con oficio. La victoria en Andorra le permitió asegurar su tercer título consecutivo como campeón de Aragón de Slalom. Desde la primera manga, Tesán dejó claras sus intenciones, marcó el mejor crono y supo gestionar la presión como solo lo hacen quienes entienden lo que está en juego. En la segunda manga, lejos de especular, volvió a apretar. Exprimió el coche, cerró cualquier resquicio a sus rivales y certificó un triunfo tan trabajado como merecido. La segunda plaza fue para Izan Muniesa, protagonista de una actuación sólida y constante, siempre en posiciones de cabeza, demostrando regularidad y temple en una de las citas más exigentes del año. El podio lo completó Daniel Cardiel, que volvió a exhibir competitividad hasta el final, cerrando una temporada marcada por la constancia y la lucha sin concesiones. Pero Andorra fue mucho más que una clasificación final. Fue el reflejo del espíritu de todo el campeonato. En Mujer y Motor, Paloma Meseguer puso el broche a un año sobresaliente, reafirmando un dominio construido carrera a carrera. Entre los debutantes, la emoción volvía a ser máxima, con luchas cerradas que confirmaron que el futuro del slalom ya está aquí, empujando con fuerza. El octavo slalom Villa de Andorra no fue solo una carrera más. Fue el cierre de una temporada marcada por la igualdad, los estrenos de victoria, las remontadas, los cambios de guión y el crecimiento constante de un certamen que sigue ganando fuerza año tras año. Con el último cono superado y la última bandera bajada, David Tesán alzó de nuevo el título, pero el aplauso fue colectivo. Para los pilotos, para los equipos, para los organizadores, para los voluntarios, para los aficionados, porque el Campeonato de Aragón de Slalom 2025 no deja solo un campeón, deja una historia y deja ganas de volver a empezar. Ocho pruebas, miles de metros cronometrados. La temporada 2025 del Campeonato de Aragón de Slalom
ha sido un recorrido de esfuerzo, precisión y pasión por el automovilismo. Una temporada marcada por la igualdad, los cambios de líder, los estrenos de victoria y el crecimiento constante de una disciplina que sigue sumando pilotos, público y futuro. Cada prueba ha dejado su historia, cada trazado su desafío y cada piloto su huella. El slalom ha vuelto a demostrar que no es solo velocidad, es técnica, constancia y respeto por la competición. Asfalto, noche, montaña y siempre el mismo desafío: ser más rápido que el error. El Campeonato de Aragón de Slalom 2025 no se decidió en una sola curva, sino en la constancia, en la presión y en la capacidad de responder cuando todo estaba en juego. El Campeonato de Aragón de Slalom se despide, pero solo por un momento, porque en 2026 volverán los cronos, los conos y las ganas de seguir compitiendo. David Cesán lo hizo, golpe a golpe, sin ruido. Y en Andorra, cuando tocaba cerrar el círculo, lo cerró. Pero este campeonato no es solo un nombre, es la suma de pilotos, equipos, oficiales y aficionados que mantienen viva esta disciplina. Gracias a quienes estáis al otro lado de la pantalla, apoyando cada prueba. En 2025 se escribió esta historia. En 2026 empezamos otra.